Sistema político de México. El sistema político de México, instituido en gran parte por la Constitución de 1917, ha sido un reflejo de la compleja historia del país, marcada por la lucha por la democracia, la justicia social y la equidad. A través de más de un siglo, este sistema ha evolucionado, enfrentando desafíos significativos que han puesto a prueba su estructura y funcionamiento. Con un fuerte presidencialismo y un partido hegemónico que ha dominado la escena política, el régimen ha buscado mantener el control por medio de mecanismos de cooptación y corporativismo. Empero, la diversidad social y las demandas de participación han generado tensiones que han impulsado movimientos de resistencia y han cuestionado la legitimidad del sistema. Dicho contexto plantea un análisis profundo sobre las dinámicas de poder, la relación entre el Estado y la sociedad y los retos hacia una verdadera democracia. Marco teórico y conceptual. Contexto histórico y político. Dentro del contexto histórico identificamos el Porfiriato. Este periodo se caracteriza por la dictadura de Porfirio Díaz, donde se implementaron políticas de modernización económica que, aunque generaron crecimiento, también acentuaron la desigualdad social y la represión política. La falta de canales de participación política para las nuevas fuerzas sociales sentó las bases para la Revolución Mexicana. Este es otro acontecimiento dentro del contexto histórico, pues se presenta como un movimiento social que buscó transformar las estructuras políticas y sociales del país. La figura de Francisco I. Madero emergió como un símbolo de cambio, sugiriendo una apertura democrática y la inclusión de nuevas élites en el gobierno. Formación del régimen postrevolucionario. La Constitución de 1917 es un documento esencial en la historia política de México, dado que estableció derechos sociales y un marco legal que buscó responder a las demandas de las mayorías. Esta se convirtió en la primera institución en el mundo que consagró derechos sociales, reflejando las aspiraciones de la revolución. Por otro lado, la reconstrucción del Estado mexicano se orientó hacia la unificación del poder político y militar, lo que resultó en una fuerte centralización económica y política. Dicho proceso fue impulsado por líderes revolucionarios que buscaron fortalecer el control del Estado. Características del sistema político mexicano. En primer lugar, México es una república democrática, representativa y federal. República, ya que el jefe de Estado, o sea, el presidente, es elegido por voto popular y no es un monarca hereditario. Democrática, porque el poder reside en el pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes. Se basa en el sufragio universal, libre, secreto y directo. Representativa, dado que los ciudadanos eligen a sus representantes para que actúen en su nombre en los poderes públicos. Federal, porque el poder se distribuye entre un gobierno central, federación, y las entidades federativas, llamadas estados, que son autónomas en su régimen interior, pero unidas por un pacto federal. La Ciudad de México es la capital y sede de los poderes de la Unión. En segundo lugar se encuentra la división de poderes. La Constitución establece que los tres poderes son independientes entre sí y no pueden reunirse en una sola persona o institución. Teóricamente buscan equilibrar el poder y evitar abusos. Sin embargo, en la práctica ha habido una tendencia a la centralización del poder en el Ejecutivo. Estos tres poderes, como ya se conoce, son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que más adelante se hablará de manera más detallada sobre ellos. Por otro lado, tenemos el presidencialismo. A pesar de la división de poderes, el sistema mexicano se caracteriza por un presidencialismo fuerte, donde el poder ejecutivo ha tenido históricamente una gran influencia y capacidad de decisión. El presidente cuenta con amplias facultades, tanto constitucionales como metaconstitucionales, que le permiten guiar la política nacional, sugerir iniciativas de ley y nombrar a funcionarios clave. En cuarto lugar, se encuentra el sistema de partidos políticos. La Constitución garantiza la libre participación de los partidos políticos en los procesos electorales. Existen múltiples partidos políticos que compiten por el voto ciudadano, lo que refleja la diversidad de intereses y corrientes ideológicas en el país. El Instituto Nacional Electoral, INE, es la autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad jurisdiccional que resuelve las controversias electorales.
Asimismo, se encuentran los órganos constitucionales autónomos. En las últimas décadas se han creado diversas instituciones autónomas como el INE, la CNDH, el INAI, Bancico, entre otros, con el objetivo de fungir como contrapesos al poder tradicional y asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos. En sexto lugar está la centralización del poder, pese al federalismo. A pesar de un sistema federal, los estados y municipios dependen en gran medida de los recursos transferidos por el gobierno federal, lo que limita su autonomía real. La historia política de México ha mostrado una tendencia persistente a la concentración del poder en el centro, lo que ha provocado un federalismo con rasgos centralistas. Por último, identificamos al Estado de Derecho y derechos humanos. La Constitución es la ley suprema y asegura el respeto a los derechos humanos, por lo que existen mecanismos como el juicio de amparo para la protección de los derechos individuales y el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. Control político y corporativismo. El corporativismo es un modelo de representación de intereses que se convirtió en un mecanismo esencial para el control político. Por medio de la creación de sectores dentro del PRI, se integraron a campesinos, obreros y otros grupos, asegurando su lealtad al régimen a cambio de beneficios y privilegios. El régimen implementó un sistema que permitió la existencia de partidos opositores, pero bajo condiciones que limitaron su efectividad. Las elecciones, aunque celebradas regularmente, carecieron de competitividad real y el fraude electoral se convirtió en una herramienta para mantener el control. Liberalización y crisis. La crisis económica de 1982 marcó un punto de inflexión en el régimen. La liberalización política y económica se inició como respuesta a las presiones sociales y económicas, aunque no necesariamente buscó democratizar el sistema, sino más bien reequilibrarlo. A partir de la crisis se abrió un proceso de liberalización que buscó crear espacios para la oposición y responder a las demandas sociales, aunque el camino hacia una democracia plena continúa siendo complejo y lleno de desafíos. Bases constitucionales del sistema político mexicano. Como se mencionaba previamente, la Constitución de 1917 es fundamental, pues es la primera en el mundo que consagra derechos sociales, reflejando las demandas de la Revolución Mexicana en su momento. Estableció derechos en áreas como la educación, el trabajo y la propiedad agraria. Dentro de los artículos clave tenemos el artículo 3, el cual establece el derecho a la educación laica y gratuita. El artículo 27, que regula el régimen agrario, establece la propiedad de la tierra y otorga atribuciones exclusivas al Estado sobre los recursos naturales. El artículo 28, que prohíbe los monopolios y protege a los consumidores. Y el artículo 123, que regula las relaciones laborales y establece derechos para los trabajadores. La Constitución otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo, buscando evitar la debilidad que había caracterizado a gobiernos anteriores. Esto incluye la capacidad de legislar y tomar decisiones en áreas clave sin la necesidad de aprobación legislativa. Estructura del Estado. Primeramente tenemos la división de poderes, que aunque la Constitución establece la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la práctica el Poder Ejecutivo ha concentrado la mayor parte del poder, debilitando la independencia de los otros dos poderes. Por otro lado, tenemos el federalismo, que a pesar de que la Constitución establece un sistema federal, en la práctica el centralismo ha prevalecido, con el gobierno federal ejerciendo un control significativo sobre los estados y municipios. Sin embargo, existen ciertos mecanismos de control. Dado que la Constitución permite la intervención del Ejecutivo en los asuntos de los estados y municipios, ha llevado a una subordinación de estos niveles de gobierno al poder central. La legitimidad y control. La Constitución ha sido utilizada como instrumento para legitimar el ejercicio del poder autoritario, pese que en la práctica se ha ignorado o distorsionado de cierta manera su contenido. Poderes del sistema político mexicano. El sistema político de México está basado en la división de poderes. Como objetivo tiene garantizar un equilibrio de fuerzas y evitar la concentración del poder en una sola persona o institución. Estos tres poderes son el poder ejecutivo, el cual recae en el presidente de los Estados Unidos mexicanos,
y dentro de sus funciones principales está diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de país basado en la Constitución y las leyes. Asimismo, dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones de gobierno. Es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y también tiene la facultad de iniciar leyes o decretos y promulgar y hacer cumplir dichas leyes. Este se elige mediante voto directo y universal por un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección. En segundo lugar, se encuentra el Poder Legislativo. Este se deposita en el Congreso de la Unión, que es bicameral y se divide en Cámara de Diputados, representada directamente a la ciudadanía, y Cámara de Senadores, que representa a las entidades federativas. Dentro de las funciones principales se encuentra la tarea esencial de elaborar, modificar, interpretar y derogar leyes que regulan la vida en sociedad y establecen derechos y deberes de los ciudadanos. Además, se tiene la responsabilidad de fiscalizar y controlar al Poder Ejecutivo, aprobar o rechazar nombramientos propuestos por el Ejecutivo, como jueces o embajadores, y en algunos casos también proponer y aprobar reformas constitucionales. Está integrado por diputados y senadores elegidos por voto popular. Por último, está el Poder Judicial. Este se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en juzgados de distrito y en un consejo de la Judicatura Federal. Dentro de sus funciones principales están impartir justicia de manera pronta, y su función más importante es proteger el orden constitucional por medio de diversos medios, como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Asimismo, resuelve problemas entre particulares, conflictos derivados de actos comerciales, laborales, penales, fiscales, administrativos y civiles. También interpreta las leyes y actúa como órgano de equilibrio entre los otros dos poderes. Estructura del sistema federal. Como se señalaba previamente, el sistema federal está diseñado para dividir el poder entre el gobierno central y los gobiernos de los estados y municipios. La Constitución de 1917 establece este marco buscando una distribución del poder que permita la autonomía de las entidades federativas. A pesar de que la Constitución reconoce un sistema federal, se dice que en la práctica el federalismo en México ha estado marcado por un fuerte centralismo, donde el gobierno federal ejerce un control significativo sobre los estados. Centralización del poder. Históricamente, el poder ejecutivo en México ha tenido un peso predominante sobre los otros dos poderes, legislativo y judicial. Esto se ha manifestado en la capacidad del presidente para influir en el proceso legislativo, designar a funcionarios clave en diversas instituciones y, en ocasiones, ejercer un control importante sobre las decisiones judiciales. Durante gran parte del siglo XX, el sistema político mexicano fue calificado como una presidencia imperial, debido a la concentración de atribuciones y facultades en el presidente, lo que limitaba el papel de los otros poderes y de los gobiernos estatales. Si bien esta tendencia se atenuó con la alternancia política, aún se observan ciertos elementos de un presidencialismo fuerte. En periodos de gobiernos con mayorías legislativas, el Ejecutivo Federal puede llegar a ejercer una influencia considerable en la aprobación de leyes, incluso en reformas constitucionales, lo que debilita el papel de contrapeso del poder legislativo. Centralización de recursos y competencias. A pesar de ser un sistema federal, las entidades federativas y los municipios dependen en gran medida de las transferencias federales de recursos. Esto provoca una relación de dependencia financiera que limita su autonomía y capacidad para desarrollar políticas públicas propias, ya que el gobierno federal mantiene un control significativo sobre la distribución del presupuesto. Aunque la Constitución establece competencias para los 3 órdenes de gobierno, en la práctica el gobierno federal a menudo asume o tiene una mayor injerencia en áreas que podrían ser competencia local o estatal, como la educación, la salud o la seguridad pública. A lo largo de las últimas décadas se han impulsado procesos de descentralización en México, transfiriendo funciones y responsabilidades a los estados y municipios. Sin embargo, estos procesos a menudo no han ido acompañados de la transferencia de recursos suficientes, ni de la delegación de autoridad necesaria, lo que ha provocado gobiernos municipales inacabados y políticas públicas con efecto difusión, difuminación.
Mecanismos de control y balance debilitados. Si bien se han creado organismos constitucionales autónomos, como ya se mencionaba el INE, la CNDH o el INAI, para actuar como contrapesos al poder presidencial y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, frecuentemente su autonomía puede ser desafiada o limitada por el poder ejecutivo. Propuestas de reforma al Poder Judicial han generado preocupación sobre la posible afectación de su independencia y profesionalización, lo que podría debilitar aún más el sistema de pesos y contrapesos. Un equilibrio de poderes efectivo también requiere una intensa interlocución con la sociedad y una participación ciudadana robusta, elementos que en ocasiones se ven afectados por la concentración de poder. Factores que contribuyen a la centralización. En primer lugar, la historia política, dado que México ha tenido periodos centralistas en su historia, y aunque adoptó el federalismo, las inercias centralizadoras han persistido. Por otro lado, están las reformas constitucionales y legales, ya que algunas reformas o la interpretación de las mismas pueden conducir a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo. Asimismo, la coordinación intergubernamental, es decir, la falta de mecanismos efectivos de coordinación y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, puede provocar una mayor intervención del gobierno federal. Por otro lado, está la capacidad institucional de los estados y municipios. Las disparidades en la capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales pueden llevar a una mayor dependencia del gobierno federal. Funciones y limitaciones del federalismo. Las funciones del federalismo, teóricamente, deberían permitir una representación más cercana a las necesidades locales y una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica este ideal no se ha cumplido del todo. Por parte de las limitaciones, en primer lugar se tiene la subordinación política, dado que los gobiernos estatales y municipales han estado subordinados al mandato del gobierno central, lo que ha llevado a una falta de autonomía y a una dependencia económica. Asimismo, a un control de recursos. La centralización de recursos económicos ha creado una situación en la que los estados deben negociar constantemente con el gobierno federal para obtener financiamiento y apoyo, lo que obstaculiza su capacidad de acción. Consecuencias del centralismo. La concentración del poder en el centro ha llevado a un desarrollo desigual entre las diferentes regiones del país, con algunas áreas recibiendo más atención y recursos que otras. De igual manera, la falta de autonomía y poder real en los gobiernos estatales han colaborado a la desmovilización política de la ciudadanía, ya que las decisiones importantes se toman a nivel federal, dejando poco espacio para la participación local. Marco electoral de México. Características del sistema electoral. El sistema electoral mexicano se rige por los siguientes principios esenciales instituidos en la Constitución. En primer lugar, la certeza, que los resultados sean verdaderos y se puedan verificar. En segundo, la legalidad, que todos los actos y resoluciones electorales se ajusten estrictamente a la ley. En tercer lugar, la independencia, que las autoridades electorales actúen sin subordinación a otros poderes o intereses. En cuarto, la imparcialidad, que las autoridades electorales actúen sin favoritismos ni sesgos hacia partidos o candidatos. Por último, la objetividad, que las decisiones se basen en hechos y pruebas y no en opiniones o preferencias. Sufragio universal, libre, secreto y directo. Universal, dado que todos los ciudadanos mayores de 18 años con un modo honesto de vivir tienen derecho a votar, sin discriminación por raza, religión, género, condición social o nivel educativo. Libre, dado que el elector no está sujeto a ninguna presión o coacción para emitir su voto. Secreto, porque se garantiza que la preferencia o voluntad de cada elector individualmente considerado no será conocida públicamente. Directo, porque el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes, sin intermediarios. Por último, personal e intransferible. El voto solo puede ser ejercido por la persona titular del derecho y no puede cederse. Autoridades electorales autónomas. El Instituto Nacional Electoral INE es el organismo público y autónomo encargado de la organización de las elecciones federales, presidente, diputados y senadores, y de coordinarse con los organismos públicos locales electorales, OPLES, para las elecciones locales, gobernadores, congresos locales y ayuntamientos. Sus funciones abarcan desde la conformación del padrón electoral, la capacitación de funcionarios de casilla y la fiscalización de recursos de partidos y campañas, hasta la preparación de la jornada electoral y el cómputo de votos. Por otro lado, se encuentra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este es el órgano jurisdiccional encargado de resolver las controversias en materia electoral, garantizando la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales. Sus sentencias son definitivas e inatacables. Se compone de la Sala Superior y salas regionales. Funciones del proceso electoral. Las elecciones sirven como un mecanismo para legitimar las relaciones de poder existentes y la autoridad del régimen. Por medio de ellas, el gobierno puede presentarse como un sistema democrático ante la opinión pública nacional e internacional. El proceso electoral permite la expresión de ciertas demandas y tensiones políticas, aunque de manera controlada y limitada. Esto ayuda a desactivar posibles conflictos y a mantener la estabilidad del régimen. Manipulación y fraude electoral. La manipulación y el fraude electoral han sido una sombra recurrente en la historia política de México, sobre todo durante el largo periodo hegemónico del Partido Revolucionario Institucional PRI, aunque las reformas electorales de las últimas décadas han consolidado considerablemente la institucionalidad y la transparencia. El tema sigue siendo relevante en el debate público. La sociedad mexicana y sus vínculos con la política. Contexto histórico del corporativismo al pluralismo. A través del tiempo, el sistema político mexicano, particularmente durante el largo periodo de dominio del PRI, aproximadamente entre los años 1929 y 2000, se caracterizó por el corporativismo. Eso significaba que el Estado, por medio del partido gobernante, incorporaba y controlaba diversos sectores sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, sectores populares, etc., como un medio para administrar y canalizar la participación política. El compromiso ciudadano a menudo estaba mediado por esas organizaciones controladas por el Estado, en lugar de a través de una acción directa y autónoma. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México es frecuentemente citado como un momento crucial. La respuesta lenta e inadecuada del gobierno condujo a una oleada de autoorganización entre los ciudadanos, dando origen a nuevas organizaciones de la sociedad civil independientes. Esto marcó un cambio hacia una sociedad civil más autónoma y proactiva, que jugó un papel esencial en la exigencia de reformas democráticas y en la presión por una mayor rendición de cuentas. La transición democrática, que finalizó con la elección presidencial del año 2000, trajo cambios significativos. El sistema electoral se volvió más robusto y transparente, y el pluralismo político se expandió. Esto abrió nuevas vías para el compromiso social, alejándose de las formas de participación más controladas del pasado. Principales formas de participación política en la actualidad. Actualmente, la sociedad mexicana se involucra en la política por medio de distintos canales. En primer lugar, por la participación electoral. Esta es la forma más visible, con los ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en elecciones federales, estatales y municipales para presidente, gobernadores, legisladores y funcionarios locales. México cuenta con un sistema electoral altamente institucionalizado, gestionado por el INE y supervisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un segundo canal son los partidos políticos. Los ciudadanos pueden afiliarse a partidos políticos, participar en sus procesos internos y apoyar a sus candidatos. Si bien la afiliación partidista es común, la confianza en los partidos políticos frecuentemente sigue siendo baja. Un tercer canal son las organizaciones de la sociedad civil y ONG. Una vibrante variedad de organizaciones civiles trabaja en distintos temas como derechos humanos, protección ambiental, anticorrupción, igualdad de género y justicia social. Estas organizaciones se dedican a la promoción, el cabildeo, las campañas de concientización pública y la prestación directa de servicios, desempeñando un rol crítico en la influencia de las políticas públicas y en la rendición de cuentas del poder. Como tercer canal tenemos los movimientos sociales y protestas. Los mexicanos frecuentemente participan en movimientos sociales y protestas para exigir cambios determinados, expresar descontentos o abogar por grupos marginados. Ejemplos incluyen movimientos feministas, protestas ambientales, movimientos por los derechos indígenas y manifestaciones contra la violencia y la inseguridad. Como cuarto canal están los mecanismos de participación ciudadana. Las leyes y regulaciones prevén cada vez más mecanismos formales de participación ciudadana en varios niveles de gobierno, como consultas públicas, consejos ciudadanos y presupuestos participativos, aunque su eficacia puede llegar a variar. Por último, está el activismo digital.
Actualmente Internet y las redes sociales se han convertido en herramientas muy poderosas para el compromiso político, permitiendo a los ciudadanos organizarse, compartir información, expresar opiniones y movilizarse más rápidamente. Conclusión. El sistema político de México ha experimentado una notable evolución desde la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, que instituyó un marco legal innovador al consagrar derechos sociales. Sin embargo, la historia de centralización del poder y el presidencialismo fuerte han limitado la efectividad de la democracia. Pese a los avances en la democratización y la creación de instituciones autónomas, persisten aún retos significativos como la manipulación electoral, la falta de competitividad real en las elecciones y la dependencia financiera de los estados respecto al gobierno federal. Dichos factores han contribuido a una desmovilización política y a la desconfianza en las instituciones. La relación entre la sociedad y el sistema político es compleja y ha evolucionado hacia una mayor participación por medio de diversos canales, incluyendo el activismo digital y la organización de movimientos sociales. Empero, la efectividad de estas formas de participación aún sigue siendo limitada por la ausencia de representación y la influencia del poder central. Para avanzar hacia una verdadera democracia, se considera necesario consolidar la independencia de los poderes, asegurar la transparencia en los procesos electorales y fomentar una mayor participación ciudadana. La historia reciente sugiere que la lucha por la equidad y la justicia social continúa siendo un motor crucial en la búsqueda de un sistema político más inclusivo y representativo en México. En síntesis, el sistema político mexicano enfrenta retos aún significativos que exigen un compromiso renovado hacia la democratización y la rendición de cuentas, así como un esfuerzo conjunto para construir un futuro más equitativo y participativo.